¿Cómo les va? Muy buenos días. Exactamente 11 de la mañana con 2 minutos. Estamos comenzando. Enseguida estoy con mis compañeras, con María Caferata, con Caro Ramos. Pero vamos ahora a la presentación de la nota con el diputado Paulón, hombre del socialismo de la provincia de Santa Fe. Presentación y estamos, dale. Bueno, ahí estamos, el diputado Paulón. Diputado, ¿cómo le va? Carlos Méndez lo saluda. ¿Qué dice? Muy buenos días. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Buen día. Bien, bien. Esteban, primera consulta antes de ir al tema parlamentario. Vi una imagen suya, va como veedor a las elecciones en México, ¿no? Sí, estamos aquí, Carlos. Bueno, hay muchas misiones de veeduría electoral porque esta elección es la elección más grande en la historia de México. Más de 20.000 cargos se definen el domingo en un contexto de creciente violencia. La semana pasada asesinaron a 2 candidatos a alcaldes o a presidentes de alcaldía de distintos partidos políticos. En Guerrero vi, efectivamente, sí. Uno en Guerrero y uno en Morelos, aquí al lado de la Ciudad de México. Son 40 ya los candidatos y candidatas asesinadas en estos meses de campaña. Así que en mi carácter de coordinador de la Alianza Progresista de las Américas, que es una red de partidos progresistas, socialdemócratas de toda América, Canadá, Argentina, estoy liderando una misión de 20 representantes de 10 países de todo el continente, entre otras misiones electorales también, por supuesto, como te decía, que están aquí, la OEA, la Unión Europea, la COPAL, etcétera. Esteban, perdón, una muerte es espantosa, pero dijiste 40 candidatos asesinados, ¿o escuché mal? Son 40 candidatos y candidatas asesinadas en estos meses de campaña. Tan solo en una semana, en los 2 días del cierre de campaña, hubo 2. Sí. El de Guerrero que decías vos y uno en Morelos aquí, muy cerquita, es el estado donde está Cuernavaca, una ciudad muy divina, muy pintoresca, muy colonial. Conozco Cuernavaca, una plaza hermosísima, pero te pregunto, ¿es muy simplista decir que todo es responsabilidad del tema narcotráfico o hay otras cuestiones para analizar en 40 asesinatos? Ya recordamos, uno tiene magnicidios y otros candidatos, como Colosio, ¿no? Pero el tema narcotráfico, ¿es el único o hay otros? No, ha habido que digo, no es un fenómeno exclusivo de México. Ayer lo charlábamos en una conferencia de prensa que dimos. Me preguntaba un periodista si esto de México se podía expandir a América Latina. Yo le decía que el fenómeno narco y la intrusión del dinero narco en la actividad política crece en todo el continente. Entonces esto, México quizá hoy es una expresión consolidada de muchos años. Vos recordabas el asesinato de Luis Donaldo Colosio, Donaldo Colosio en el año 94, que está la imagen terrible en la campaña electoral. Era candidato del PRI, del partido de la mayoría, en ese momento en México. Luego hubo muchísimos incidentes. Hay alrededor del 20% de las casillas electorales, Carlos, se considera que están fuera del control del Estado. Se van a resolver de acuerdo a las reglas del narco. Entonces, lo que tenemos que hacer con México no es estigmatizar, sino tomar nota y ver de qué manera nosotros nos ocupamos de un tema que quedó fuera del debate de la ley de seguridad de Patricia Bullrich y que yo lo planteé también en la comisión, que es el tema del lavado de activos. La verdad que la ley Bases y el RIGI abren puertas para lavado de activos, para integración de dinero, de fondos provenientes de actividades ilícitas, que nos preocupan enormemente, y esto, si no lo frenamos a tiempo, vamos a ver ya. Te diría que veo 2 temas en común. Muy poco control para el tema de lavado de activos, que aquí la verdad es que hay muy poca acción de persecución del delito en ese sentido. Y después también una pretensión que Milei expresó en la primera versión de la ley base y que ahora López Obrador también había querido llevar adelante, de desfinanciar a la política. Si desfinanciamos a la política y a los partidos políticos, el financiamiento va a aparecer igual, porque el sistema es y va a aparecer desde estos grupos que integran la violencia en el paisaje cotidiano de un proceso electoral que esperemos sea en paz, pero que bueno, que ya en la propia campaña nos preocupa enormemente. Una pregunta más, estamos hablando con Esteban Paulón, que está en México, tiene que ver con la agenda parlamentaria local. El 4 de junio se va a tratar la cuestión previsional y la cuestión del FONIT. Vos integrás la Comisión de Educación. ¿Qué crees que va a pasar con el tema FONIT? Porque primero se hablaba de alguna sociedad radical peronista, parece que no. ¿Qué crees que va a pasar con el tema del Fondo de Incentivo Docente?
Bueno, todos los dictámenes que sacamos en la comisión, la mayoría, no todos, debo decir, hubo uno del PRO y de la Libertad Avanza que rechazaron de plano el FONID. Los demás dictámenes van en línea de restablecerlo con distintos grados, en algún caso, en nuestro caso, restablecerlo hasta tanto se piense un nuevo esquema de financiamiento que supere. Ya creemos que quizá el FONID nació en un contexto, tenía una razón de ser. Acordamos obviamente con garantizar la equidad salarial de todos los docentes y las docentes en todo el país, pero bueno, quizá tenemos que buscar nuevas herramientas. Entonces, a tanto estén esas nuevas herramientas, sostengamos la posibilidad de que tantos docentes en todo el país puedan tener entre el 10 y el 15% de su salario proveniente de este fondo, que obviamente corresponde a la Nación, porque también la educación, más allá de que se descentralizó a las provincias, sigue siendo una responsabilidad final de la Nación. En ese sentido, debiéramos poder avanzar. Sé que la sesión de jubilaciones va a ser una sesión larga, porque es un tema que nos interpela y nos atraviesa fuertemente. Sé que ha habido enorme cantidad de incidentes y de cuestiones políticas estas últimas horas entre sesión y sesión, con lo cual también tendremos seguramente unas cuantas cuestiones de privilegio en el inicio, temas de política exterior, tema alimentaria, lo de Petovelo y de la Torre. Bueno, hay un montón de temas de coyuntura que también siempre están presentes, y para eso son las sesiones. Así que entiendo que comenzaremos con jubilaciones, y en función de la marcha de esa sesión veremos si se pueden incorporar los otros temas, que si no se incorporan el martes tienen que ser cuanto antes incorporados, porque los dos son urgentes. Tanto darle marco legal a la recomposición de los fondos de funcionamiento para las universidades, como lo que tiene que ver con el FONID, porque es el salario mensual de cientos de miles de docentes de todo el país. Ahí está Esteban Paulón, que está como observador, recordamos, en una México mucho más caliente de lo que uno sabía, hasta el testimonio durísimo del diputado. Paulón, gracias, buen día y hasta cualquier momento. Gracias, Carlos, a todo el equipo, muchísimas gracias a ustedes. Chau, chau. Bueno, y entonces nosotros retomamos la agenda local, estamos con ella, con María Caferata, y estamos con Caro Ramos. Empiezo por mi izquierda. ¿Por qué será, no? ¿Cómo estás, Pato? Buen día, buen viernes para todos. ¿Cómo le va? Bueno, a Bien. ver, estaba hablando ya de una agenda que yo no la tenía. Hablaba del caso Petovelo y del caso de el tema de los alimentos. Sí, ¿no? a ver, siempre las cuestiones de coyuntura se terminan colando en las sesiones a través de las cuestiones de privilegio, que suelen llevar, como decía el diputado, gran parte de la sesión, varios discursos, lo vimos en la última, de hecho. Por eso el diputado dice que la primera sesión, que es la de las 11, podría llegar a extenderse, con lo cual, no sé si coincidís, María, no se sabe bien qué pasaría con la otra sesión, la pedida por Unión por la Patria, que es a las 15, ¿no? Ella sabe. Yo por eso empezaba por vos, porque estuvimos hablando hace un rato y me pinchó algunos globos. A ver, Caferata. No, Dale. a ver, en principio tenemos una sesión convocada que el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, ya la convocó, Sí. que es la que va a ser a las 11 de la mañana, solo por el tema de movilidad jubilatoria. Ya tuvimos una experiencia similar en la cual Unión por la Patria, Germán Martínez, su titular, había convocado una sesión para tratar el DNU el mismo día que se iba a tratar la ley bases. Como pasó en ese momento, Menem toma la decisión, sabedor de que la sesión se iba a extender y se iba a superponer durante la convocatoria que había hecho Unión por la Patria, nunca la termina de convocar, y es casi imposible que la sesión, que arranca a las 11, como dice Caro, que va a tener decenas de cuestiones de privilegio y va a referirse a un tema tan delicado como es los ingresos de los jubilados, no va a durar solamente 3 horas, muchísimo menos. Entonces lo más probable es que el presidente de la Cámara de Diputados no convoque a nada, eso quede como el gobierno nacional va a tener que encarar solamente el tema jubilatorio, pero no, Unión por la Patria va a decir, nosotros convocamos esta sesión, nosotros creemos que hay que tratar el presupuesto universitario y hay que tratar el FONID, y busca de alguna manera dejar en offside el radicalismo. Claro. Posicionándolos como, bueno, ellos son los que no quisieron convocar con nosotros por las universidades y por el Fondo Nacional de Incentivo Docente. Esto se resuelve cuando Unión por la Patria acuerde con el radicalismo y hacemos coalición federal para convocar a una sesión conjunta. Lo que va a pasar va a ser que va a ser solamente la de movilidad.
Digo, a ver, ¿cuánto pesa acá la cuestión económica en esto que estás explicando vos? Porque en su momento dijo Finocchiaro, che, el FONIT significa 1 billón de pesos. Y cuando el Ejecutivo habló de veto, me parece que hablaba de veto tanto para el FONIT o otras cuestiones que tienen que ver, por ejemplo, con el presupuesto universitario, parecería que no, pero también con el tema de lo que son los saberes jubilatorios. Me parece que cuando el Ejecutivo habla de veto, habla de las dos instancias, de las tres, ¿no? o sea, ¿Y cuál es la tercera? Presupuesto universitario, ¿las FONIT, tres también? Claro, el presupuesto supuse que no. Pero son 3 proyectos que claramente se encaminan de ser sancionados a un veto presidencial. La única forma que tiene el Congreso de blindarlos de alguna manera sería sancionándolos con 2/3 de los votos, cosa que es, te diría, casi imposible. Hay varias cuestiones ahí, ¿no? De hecho, ayer la OPC calculó, por ejemplo, el costo fiscal de los proyectos del FONIT. Hoy a la mañana escuchaba al jefe del bloque oficialista, Gabriel Bornoroni, diciendo: todos queremos una recomposición para jubilados, por ejemplo, pero no nos dicen de dónde vamos a sacar la plata. Del otro lado tenés a Germán Martínez que te dice, en realidad, que se haya eliminado el FONIT es ilegal, porque estamos con un presupuesto prorrogado, Pato. Se pueden reasignar partidas de ese presupuesto del 2023. Lo que dice Martínez es que lo que no se puede es eliminar partidas. Claro. Eso se hizo a través de un decreto. Recordemos que en un principio Milei no prorroga el FONIT y finalmente lo termina eliminando vía DNU. Eso, según Germán Martínez, no se puede hacer porque estaría violando la ley. Es decir, las partidas estarían porque ya estaban contempladas en el presupuesto anterior. Sí, yo no sé si alcanza para todo, pero a mí, Dani Atabela me dijo que ¿cómo no vas a mirar, por ejemplo, el sistema impositivo de Tierra del Fuego? Ahí tenés mucho para buscar, me dijo. Después, Tetaz no fue tan explícito, ¿viste? Cuando esto que dices, está bien, lo que dice Bornoroni, ¿dónde saco la plata? Claro. Tabela me dijo, miren ese régimen impositivo, por ejemplo. Siempre pero cuando se busca plata, se busca el gasto tributario, ¿no? Y ahí se enfoca con el régimen promocional de Tierra del Fuego. Ahí vamos a decir una cosa. Hace unos días hubo dictamen en el Senado de la ley bases y del paquete fiscal. Dentro de las modificaciones que se introdujeron a la ley bases, hay una ratificación para conseguir la firma del senador fueguino Pablo Blanco que, por ejemplo, confirma que Tierra del Fuego va a seguir teniendo la excepción positiva del pago de ganancias. Voto en general si me sostiene el régimen, ¿no? Exactamente. Es así, Entonces, hay una decisión claramente del gobierno nacional de proteger por ahora ese régimen. En todo caso, la discusión sobre dónde sacar la plata va a afectar cualquier tipo de partida que tenga que hacer el gobierno nacional. Ahí es el tema de la sensibilidad de cada uno de los temas. No es lo mismo en el caso de que vaya a avanzar con un veto Javier Milei, que ya lo prometió, si avanza en una iniciativa que va en contra del gasto fiscal, que va a favor del gasto fiscal en realidad, en contra del superávit en realidad. Exactamente. No es lo mismo vetar una ley que busca incrementar los ingresos de los jubilados, que son los sectores más afectados de la sociedad, con el impacto político que puede tener en su imagen pública, que, por ejemplo, tal vez el FONIT, que el FONIT, el gobierno nacional sistemáticamente, incluso habiendo un presupuesto con las partidas designadas, le ha dicho a todos los gobernadores arréglense ustedes, que fueron a negociar el FONIT. Olvídense, eso no existe más. Y es muy curioso porque fue una postura desde un principio, es negociemos las partidas que quieran, incluso cuando se batía al principio de la ley base. FONIT no. Es un formato de transferencia de fondos que va a dejar de existir. Se está preparando Caferata para todas las placas que explican la cuestión del FONIT con ya un título, dijo, despídanse del FONIT, dijo Caferata, háganle caso. Pero antes te pregunto una sola cosa. ¿Hay una fecha tentativa aproximada para que el tema ley bases se vuelva a tratar en diputados o no, Ramón? Todavía te estás adelantando mucho, Pato. Bueno, claro, Pato. Primero, Pato es un adelantado. No, 13, 14 me dicen posiblemente en el Senado. Claro, en el Senado, 12, la fecha tentativa que maneja La Libertad Avanza es 12 de junio, que sería la semana próxima, no la siguiente, porque justamente la semana próxima algunos legisladores están en México, como el caso de Paulón, pero senadores también, y no estarían llegando con los números. Por eso se pospondría una semana más. Y en diputados, imagino que el trámite, o al menos lo que el oficialismo busca, es que el trámite sea veloz, Pato. Así que imagino la otra semana. No sé si tendrá un paso previo por comisiones, porque ahí hay una discusión también si tiene que pasar o no. Pero hay que ver las votaciones como son en el Senado. Exactamente, también, ¿no? Con qué mayoría de votos se aprueba cada capítulo, que eso es fundamental.
Y bueno, el trámite en comisiones y luego en el recinto. Yo diría que tenemos, no sé, para un mes más, ¿no? Más o menos para que termine todo el trámite. Julio. Sí. Mira vos. Para Bueno, el 9 de julio, vos querés una fecha propia. Ahí 9 vamos de a julio tener. se va a poder hacer el acto. a ver, están las placas de Caferata. Empezamos, María, a ver. Fonit, dale. Porque el tema del Fonit tiene muchas aristas. ¿Qué fue lo que pasó cuando hubo dictamen el martes en el plenario de comisiones de educación y de presupuesto? A diferencia de lo que había estado pasando con otros temas que habían logrado juntar una mayoría opositora, como había sido el caso de universidades o el caso de las jubilaciones, Fonit no se ve un principio de acuerdo opositor. Hay un nivel de desconfianza entre el peronismo, el radicalismo, los socialistas, la coalición cívica, los pichetistas, que están imposibilitando ver de negociar algunos puntos comunes que permitan de alguna manera blindar con 2/3 el proyecto en la Cámara de Diputados cuando se vote. Se vio claramente con iniciativas que iban primero, por ejemplo, de parte de la Presidencia de Educación, Alejandro Finocchiaro, que buscó: podemos patear este tema de un par de semanas, que venga el secretario de Educación, no dictaminemos ahora. Y hubo una intención de parte del propio radicalismo de hacer eso mismo. Julio Cobos, que tiene un proyecto de prórroga del Fonit, planteó como representante de Unión Cívica Radical de también dilatar una semana más dictamen del proyecto para seguir discutiendo. Y ahí hay una diferenciación de cómo está encarando el tema del peronismo y cómo está encarando el radicalismo, porque en el radicalismo no hay una postura unánime sobre cómo avanzar con este tema. Vos tenés algunos de los sectores más alineados con el gobierno nacional, a la cabeza los mendocinos que responden a Cornejo, por ejemplo, que dicen no quieren saber nada con el Fonit, dicen acá nuestros gobernadores radicales están negociando por su parte con el gobierno nacional para que las transferencias lleguen de otra manera. Pero hay un proyecto de Cobos, ¿no? Hay un proyecto, por eso. Y por Cobos eso no es Cornejo, por eso, no, por eso. Cobos es mendocino, pero no es Cornejo. En el caso de Mendoza agrego un dato porque Cobos me explicó, a valores de hoy actualmente con la inflación, Mendoza estaría dejando de percibir 36.000 millones de pesos anuales por el Fonit. Sí. Algunas provincias van recibiendo de apuchitos, digamos, que son deudas quizá, pero no están recibiendo el total. En el caso de Mendoza, 36.000 millones de pesos. 3.000 por mes. ¿Qué fue lo que denunció, por ejemplo, Germán Martínez en el plenario de comisiones? Denunció que había algunas provincias que estaban recibiendo como a modo de transferencias directas la plata que no estaban percibiendo por el Fonit. Entonces denunció que había que algunas provincias acordaban por similitud ideológica, política, lo que quieras, con el gobierno nacional. Esas provincias se blindaban ante los agujeros que había en las cajas para poder pagar a los docentes, y había otras provincias que no. Pero bueno, es importante, porque acá la interna radical es la gran protagonista respecto a qué hacer con el Fonit, y hasta que eso un poco no se resuelva, va a ser muy difícil conseguir una mayoría muy clara para poder blindarlo. Consulto, ¿hay algún dato, me parece que va a ser dificilísimo tenerlo, sobre lo que pasó con Misiones? Porque lo que pasó con Misiones fue que el tema de la policía se arregló, por eso levantaron el paro, el de los docentes no, y por eso policías y maestros, que hace 72 horas estaban juntos, ahora había policías reprimiendo a docentes. Pero digo, ¿habrá habido plata de nación para el tema policía? No sé lo que no sé, pero bueno. El martes no estaban los diputados misioneros, ¿no? Era un tema que les importaba mucho porque tienen un problema con los salarios docentes. Por eso empezó el problema en Misiones, por la falta de plata para los docentes. Entonces, claramente ahí están habiendo conversaciones. Después, al día siguiente, por ejemplo, dato político, la senadora de Misiones, Sonia Rojas, firmó el dictamen del oficialismo. Entonces, ahí están habiendo conversaciones a ver cómo lo resuelven. En principio, el gobierno de Misiones está tomando una postura de negociar directamente con el gobierno nacional. Pero bueno, entonces finalmente hubo 5 dictámenes muy distintos entre ellos, y que las posibilidades de llegar a un acuerdo parecen más difíciles que en el caso de universidades y en el caso de jubilaciones. Como decíamos, el Unión por la Patria convocó a una sesión para el mismo día que ya se había convocado a una sesión por el tema jubilaciones, para unas horas después. En este caso la convocó para las 14 horas. Lo más probable es que se extienda la de jubilaciones, y aunque quieran probar tratar los temas sobre tablas, que necesitan una mayoría especial para eso, lo más probable es que, bueno,
no se terminen tratando los temas y se tenga que trabajar con otros sectores de la oposición para hacer una convocatoria para un nuevo día, a menos que en los próximos días se logre algún acuerdo opositor para sumarlo, pero no parece ser que sea la situación. Porque acá todos los diputados dicen lo mismo, hay mucha desconfianza. Sí, acá hay un problema político. Sí, coincido. A ver, yo lo que veo es que por ahí para emplazar a las comisiones hay acuerdo político, vemos votos de todos los sectores y después a la hora de las definiciones, que son los dictámenes y de pedir sesiones, todavía hay resquemores en cuanto a sumarse a una iniciativa de Unión por la Patria, ¿no? Digo, los restantes bloques por ahí se quieren despegar un poco de cualquier tipo de iniciativa del kirchnerismo. Sí. Claro. Nadie quiere quedar pegado al kirchnerismo, es un poco la bandera. Pero vamos rápido a lo que dice los diferentes dictámenes. El dictamen de Unión por la Patria lo que sostiene es restablecer por 5 años el FONID. Muy sencillo, muchos de los proyectos de Unión por la Patria, incluso el de Cobo, sostenía lo mismo e incluye que el Consejo Federal de Educación va a fijar los criterios de asignación de estos fondos a cada una de las provincias. Ahora vamos al del radicalismo, que tiene algunas cosas bastante distintas al resto de los dictámenes. Vamos a la próxima placa. El de la Unión Cívica Radical establece que, restablece el FONID hasta que el Consejo Federal de Educación envíe una propuesta de sustitución a la Secretaría de Educación. Es decir, va a haber FONID hasta que el Gobierno Nacional... Puede ser un año, 3 meses, qué sé yo. Sí, hasta que el Gobierno Nacional establezca algún tipo de sustitución sobre cómo se van a solventar esos fondos, ¿no? Que no cortar el flujo de plata que había de Nacional a las provincias, puede ser FONID, que sea otro mecanismo, pero que haya algún tipo de mecanismo. Pero ¿qué es lo que hace la Unión Cívica Radical que generó el rechazo de Unión por la Patria, de la coalición cívica e incluso del PRO, que defendía hace varios años esta iniciativa? Vamos a la próxima placa. El establecimiento de la educación como servicio estratégico nacional. Esto ya lo vimos cuando se debatió la ley bases, porque se incluyó la posibilidad de sumarlo a la reforma laboral. El PRO viene insistiendo con sumar la educación como servicio estratégico nacional, que lo que implica básicamente es que cuando haya paros docentes haya garantizado un piso mínimo de presencia de docentes. Era la gran batalla de la capital federal, ¿te acordás? Era cuando había tanto paro en capital, pedían esto, efectivamente. Sí. Lo que hace el radicalismo al sumarlo es una manera de diferenciarse claramente del peronismo. Sí, claro. Y tiene una discusión, por ejemplo, con Silvia Lospenato, del PRO, que defiende muy claramente esta iniciativa, que sostenía no se puede incluir en un proyecto sobre FONID un tema que hace a algo totalmente distinto. E incluso amenazó con impugnar ese dictamen porque decía que correspondía a otro debate en otras comisiones. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que sostiene de esta declaración de Servicio Estratégico Nacional? Primero, que el Estado tiene que garantizar la apertura de las escuelas cuando hay paro, porque también dan alimentos, pueden recibir a los chicos, y que una guardia mínima docente. Lo importante es la guardia mínima docente. ¿Cómo son los porcentajes que define el proyecto del radicalismo? Y vamos ya a la última placa. Es un 30% de asistencia del personal docente si hay un paro por 24 horas, por ejemplo, pero si es más de 48 horas que les extiende la medida de fuerza, tiene que garantizarse el 50%. Y ya un 75% tiene que garantizarse del personal docente en el caso de que se extienda por más de 5 días. Es decir, 75% es básicamente que estén todos los docentes presentes. Esto es un punto que claramente el peronismo no va a acompañar y recibió críticas de muchos sectores por la manera que se lo había forzado. De hecho, María, perdón la interrupción, estaba en el proyecto de reforma laboral que la UCR le presenta al gobierno en el marco de la ley bases y finalmente no quedó contemplado. Exacto. Entonces, claramente es un tema que se están disputando un poco la agenda los diferentes sectores de la oposición. Quieren ser los responsables de decir, nosotros garantizamos que los chicos estén en las escuelas cuando hay paro, pero bueno, en principio tiene que ver cómo se resuelve cuando se dé el debate en el recinto, cuando lleguen los diferentes dictámenes, que de vuelta, muy distintos entre sí. Bueno, estamos con Ramos y con Caferata. La pausa, 11 de la mañana con 26 minutos. Ya pasó el diputado Paulón. Título de Paulón: hubo 40 dirigentes políticos en México asesinados en esta campaña y elecciones el domingo. Y hay muchos veedores. Uno es Paulón, que habló con nosotros. Pausa y ya venimos.
En este momento, millones de niños y niñas tienen desnutrición severa. Algunos están tan débiles que apenas pueden pararse. Pero con tu ayuda podemos salvar a los niños. Este alimento terapéutico listo para usar está lleno de vitaminas y nutrientes esenciales que ayudan a los niños y a las niñas a recuperarse de la desnutrición. Gracias a personas como vos, ayudamos a salvar a millones de niños cada año. Da un simple paso. Dona ahora y ayúdanos a seguir salvando vidas. Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea creado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en las comisiones correspondientes para luego ser tratado en el recinto por los diputados. Las comisiones son el ámbito de análisis y debate sobre los proyectos de ley conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 23 comisiones especiales que tratan temas específicos como el atentado de la AMIA y 45 permanentes que tratan temas vigentes como educación y salud. Un diputado puede formar parte de varias comisiones. Cada comisión se compone de un presidente, un vicepresidente y de 3 a 5 secretarios. La duración de los miembros de las comisiones permanentes y especiales es de 2 años. Para que la comisión funcione debe tener quórum, es decir, un mínimo de 15 y un máximo de 31 a 49 diputados. Las autoridades son elegidas por los propios integrantes de las comisiones, que a su vez son elegidos bajo consenso por sus propios bloques. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de esa comisión. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen propone una resolución o decisión sobre una o varias iniciativas o proposiciones. Prevenir dengue, zika y chikungunya. Para prevenir estas enfermedades, evita que el mosquito te pique y no lo críes en tu casa. El mosquito que transmite dengue, zika y chikungunya se cría en recipientes que juntan agua en los hogares. Da vuelta o tapa los objetos que puedan acumular agua o eliminalos si no los usás. Limpia y cepilla frecuentemente desagües y libera canaletas de hojas y o tierra. Evita tener plantas en floreros o frascos con agua. Limpia y rellena con arena los portamacetas. ¿Qué diferencia hay entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores? La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es un número fijo. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. Pero tanto la provincia de Buenos Aires como la de Tierra del Fuego cuentan con 3 representantes cada una en el Senado de la Nación. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años.
Bueno, exactamente 11 de la mañana con 32 minutos, estamos en la primera mañana. Ya estuvo Caferata explicando todo lo que tiene que ver con lo que viene en materia de fondo de incentivo docente y habrá que estar atentos a lo que pasa el próximo 4 de junio, donde el tema prioritario es el tema haberes previsionales y también estar atentos a lo que puede pasar con la cuestión de lo que se vincula con lo que recién decía el diputado Paulón, que él señala, bueno, hay muchos reclamos que tenemos que hacer en torno a lo que pasó con la Secretaría de Acción Social. Yo me vine para México y pasaron las cosas que pasaron, donde, bueno, hubo funcionarios que fueron despedidos y una comida que finalmente estaba, de acuerdo a las denuncias, y que además tenía fecha de vencimiento. Habrá que estar atentos con eso y enseguida viene también más de ramos con placas, pero no, iba a agregar que todos los días acá en Diputados se multiplican los pedidos de informe al Poder Ejecutivo por el tema de la entrega de alimentos, y también hay pedidos, recién estaba viendo uno, para que Petovelo asista al Congreso a dar explicaciones. En la conferencia de prensa del día de hoy, de la mañana, la conferencia que brinda habitualmente Manuel Adorni, el vocero presidencial, dijo que Petovelo no está en la mira del presidente en el sentido de que la ratificó en su cargo, ¿no? Dijo, Petovelo es una número 1. Este fue el textual que dio Adorni. O sea que Petovelo sigue firme como ministra de Capital Humano, que es uno de los ministerios, o te diría el más relevante en cuanto a alcance, porque ahí tenés salud, educación, bueno, muchísimas salud no, áreas. Pero tenés educación y trabajo. Perdón, me equivoqué, no, sí. Yo también tenés salud educación. iba a estar ahí. Iba a estar, finalmente quedó como ministerio, pero bueno, claramente una ministra con mucho poder. En fin, es un tema que va a repercutir en el Congreso con estos pedidos que te digo, y seguramente el martes en la sesión alguna expresión también va a haber. Sí, y además hay una cuestión que nosotros conocemos y todo el mundo conoce, que es esto de que si vos como funcionario tenés prodigalidad, bueno, no hay tanta expectativa sobre cómo te manifestás vos con los medios. Digo, un hombre como Guillermo Franco, por ejemplo. Franco vive hablando permanentemente, al anterior no le gustaba hablar. En el caso de Petovelo ocurre eso, no se le conoce el tono de voz a Petovelo. Entonces hay cada vez más demandas, me parece, ¿no? Ella dio una sola... era un video grabado, ni siquiera era conferencia, cuando anunció el tema de las manifestaciones sociales, el que corta no cobra, ¿te acordás? Sí. Bueno, esa fue la única aparición que yo recuerdo así públicamente de ella hablando, pero después... Y acá hay que ver en términos parlamentarios lo que pasa con el PRO, porque siempre son convocados los miembros del Ejecutivo. El tema es que a veces hay congresos que son más voluminosos para el oficialismo, entonces se trata de tabicar esas presencias. Bueno. Ahora si te convocan, tenés poco número. El PRO también siempre quiso capital humano, recordemos. Claro. La distribución un poco de cada uno de los ministerios, el PRO siempre quiso, se lo había pensado incluso para María Eugenia Vidal, hay que ver cómo avanza, pero bueno, Petovelo claramente, que tiene un vínculo muy cercano con el propio presidente de la Nación, se mantiene firme. Lo echaron a De la Torre. Vos hablabas, Pato, de los ministros y ministras a las cuales no les conocemos la voz, como había pasado con el jefe de gabinete. En el caso puntual de lo que sucedió con los alimentos, el problema fue que cada vez que se comunicaba, lo hacía en este caso Adorni, sobre qué es lo que había pasado, se fueron desmintiendo sistemáticamente. Primero dijeron que no se habían repartido porque había falsos comedores, después se dijo que estaban siendo resguardados los alimentos para casos de emergencia, y después, cuando sale la investigación judicial, terminan reconociendo que sí, que los habían estado guardando y que era necesario empezar a redistribuirlos. Y además, perdóname, en otro momento se dijo que era solo yerba también. Antes eran de la gran mayoría solo yerba de las 5 toneladas, y bueno, se fue dando a conocer que efectivamente no era así. Y bueno, perdió, rodó la cabeza de la Torre. Y interviene la justicia, hay 2 intervenciones de la justicia. Primero hay una presentación de Lijalat como periodista pidiendo que se constate si había o no medicamentos. Y después está alimentos. Y después está la intervención de Casanelo, juez federal también, efectivamente. Se fue todo como complicando y enrareciendo. Por eso yo no sabía que había... ¿Son convocatorias a la ministra acá para...? Sí, hay pedido, lo pueden hacer, ¿no? Los diputados pueden, y de hecho corresponde, ¿no? Que los ministros rindan cuentas. Pero más allá del informe mensual del jefe de gabinete, corresponde que los ministros rindan cuentas. De hecho, esta semana, Pato, iba a asistir Diana Mondino al Senado
A último momento se canceló, pero bueno, la reunión estaba prevista de Relaciones Exteriores en la Cámara Sí, Alta. y la otra cuestión, estos son ensayo y error, ¿no? Pero a mí me parece la verdad que la idea de volver a los 8 ministerios no me parecía mal, porque también te pasaba en otras gestiones que había 16 ministros y vos no les conocías la cara tampoco. Pero habrá que ver ahora si justamente la concentración en capital humano de 3 temas tan sensibles son viables, ¿no? Porque cualquiera que esté a la cabeza tenés que mezclar educación, trabajo y acción social en este momento. Sí. ¿Viste? Es muy, muy complicado, muy difícil. Así que habrá que ver si el camino no es volver a dividir, ¿no? No sé. Pero bueno. Sí, es imposible me parece, Claro. para hasta los funcionarios que tienen una trayectoria dentro del Estado mucho más que la de la propia claro. Petovelo. Son todos ministerios gigantescos Claro. aunados en uno solo que es muy difícil de gestionar. Y además con mucha demanda, educación, trabajo, te diría, ¿cómo estará la cuestión de sensible en asistencia social, educación, que casi el más tranquilo para ese trabajo? Sí. La verdad. Bueno, Claro. y si hablamos de reorganización de la estructura del gobierno, recientemente tuvimos la absorción del área de interior, ¿no? Por parte de la jefatura de gabinete, digo, con este cambio de ministros, de Francos asumiendo como ministro coordinador, la función de interior queda subordinada a la jefatura de gabinete. Sí, una pregunta para las dos, porque ella habló de que tal vez el tema Fonig se tenía que saldar con la interna radical, que en ese aspecto era muy compleja, ¿no? Y hablaba de los que están más cerca de Cornejo, los que están más lejos de Cornejo y demás. Pero digo, también hay un ruido bárbaro en el PRO, por lo que pasa en provincia de Buenos Aires. Hay un ruido bárbaro en el peronismo, también por lo que pasa en la provincia de Buenos Aires. Ahora, todos esos movimientos subterráneos no afloran en la convivencia de los bloques o afloran esas diferencias. En el caso del PRO, Cristian Ritondo ha insistido que lo que pasó en la provincia de Buenos Aires no se va a ver reflejado, que varios renunciaron y forma parte de la interna que tiene Patricia Bullrich con Mauricio Macri, no se va a ver reflejado en la Cámara de Diputados de la Nación. Pero bueno, en el caso de la Libertad Avanza, por ejemplo, hay que ver qué pasa en la legislatura de la provincia de Buenos Aires después del desplazamiento de la Torre, que tiene un importante peso territorial en la provincia de Buenos Aires y que tiene legisladores de la Libertad Avanza que le responden a él directamente y que podría llevar a que se rompa el bloque. En la Cámara de Diputados, bueno, hemos visto cómo esas tensiones se han visto reflejadas, por ejemplo, con la salida de Sago y su reemplazo por Bornoroni y la conformación del bloque MID, que al día de hoy no está dentro de una lógica de interbloque oficialista. Y todavía no le dijeron el ok. Y todavía no. Sí, sí. Bueno, ahí estamos. En un rato vamos a tener las placas, pero primero poneme en autos, por favor, te pido, sobre esto que es actualización de la ley argentina digital. Comunicaciones e informática. Sí, Pato, es un gran título que esconde en realidad un tema cotidiano, que seguramente todos nos vamos a ver identificados con lo que voy a contar ahora. Esta semana, la verdad que, si bien toda la atención o la mayor parte de la atención estuvo en el Senado, hubo muchísima actividad en las comisiones de diputados. Hablamos ya del FONID. Ahí llegó la primera, mirá. Ahí está. Pero también hubo un plenario importante de 2 comisiones, Pato, que son las de Comunicaciones e Informática, que encabeza Pablo Carro, de Unión por la Patria, y la de Defensa del Consumidor, del Usuario y de la Competencia, que preside Carolina Jutrovic, del mismo bloque. ¿Qué se abordó en este plenario? Y después vamos a contar los detalles que se esconden detrás de este gran título, que es Derechos de Usuarios y de Servicios de Telecomunicaciones, que hoy por hoy somos casi todos, ¿no? Totalmente. Cuando hablamos de este tipo de servicios, hablamos de, en este caso, televisión, cable e internet. Cada vez que llamás a la prestadora, agarrate también, ¿no? Por ahí va la cosa. Nos vamos adentrando en el tema. Vamos a la próxima placa. Porque estamos hablando acá de una actualización de una ley que se llama Ley Argentina Digital, que es la 27078. ¿Y cuál es el objetivo? Y después lo voy a explicar en detalle. Fomentar la transparencia y el trato digno hacia los usuarios de servicios telefónicos, internet y televisión paga, que es lo que te decía recién. Es interesante lo que pasó y cómo se gestó la movida también, ¿no? Porque acá tenés a un diputado como Pablo Carro, que es especialista en el tema de la provincia de Córdoba. Justamente me metí en este tema porque hay 2 diputados de Córdoba involucrados, que son Pablo Carro y Oscar Carreño. Lo vamos a ver más adelante. Y ella, viste, Córdoba y Mendoza. Yo cuando veo Córdoba, ¿viste? ahí estoy, ¿viste? Yo pensé que era porque te pagaban, pero es afecto. También.
Dale. Se firmaron 3 dictámenes, que lo vamos a ver en la próxima placa, y hay coincidencias en 2 puntos importantes que lo vamos a ver más adelante. ¿Cuáles son los 3 dictámenes que se firmaron? El dictamen de mayoría fue de Unión por la Patria y al cual adhirieron Alberto Arrúa, que es un diputado de la provincia de Misiones de Innovación Federal, y Miriam Bregman del Frente Mirá vos, Izquierda. qué Acompañaron al ecléctico, kirchnerismo. Ecléctico, Exactamente. sí. Hubo un dictamen de minoría que es el encabezado por Agos Carreño de Hacemos y también acompañó la coalición cívica. Y hubo un segundo dictamen de minoría que fue de rechazo, que fue firmado por La Libertad Avanza y el PRO. Esto de los dictámenes de rechazo de La Libertad Avanza y el PRO se viene repitiendo en todas las comisiones. Pero vamos a ver cuáles son los 2 puntos en común entre los 2 principales dictámenes. El de mayoría de Unión por la Patria y el de minoría de Hacemos Coalición Federal. Vamos por favor a la próxima placa. Y acá el primer punto, por eso te digo que es un tema muy cotidiano. Y sí, a ver. ¿A quién no le pasó que cuando quiere comunicarse con alguna de estas empresas, para poder dar con un ser humano, Totalmente. atraviesa muchísimas imposible. instancias y a veces ni siquiera llega? No. Tenemos, voy a pedir un poco de silencio, Sí, por favor, ahí. Sí. Ahí Dale. va. Tenemos, cuando usamos las redes sociales o mismo por WhatsApp, pedimos comunicarnos con la empresa y tenemos que ir poniendo las opciones que nos brindan, etcétera, para poder llegar con suerte a la atención de un ser humano. Esto pensemos para una persona mayor también lo que significa. Totalmente. Es bastante complicado, ya para mí de hecho es engorroso, y no solo pasa con las empresas de telecomunicaciones, sino todas. con, no sé, pienso en los bancos, tarjetas de crédito. Sí. En este caso solamente sería para telecomunicaciones, pero yo creo que se podría extender. Bueno, ¿qué es lo que propone este dictamen? Que desde el primer minuto ya te atienda un ser humano. O sea, habilita la posibilidad de hablar con un ser humano en el primer menú de opciones. Bien. Ya de entrada podrías hablar con una persona. Yo llamo por teléfono, presiona opción 1, presiona opción... La 3 es hablar directamente con un representante. Sería básicamente. Sí, no tendrías que atravesar demasiadas instancias hasta en el primer menú de opciones por ahí. En el segundo mensajito ya te aparece una persona. Obviamente esto, imagino que las empresas van a poner el grito en el cielo. Totalmente. Porque implica porque un tienen trabajador tantos más, ¿no? clientes, muchos trabajadores más, porque tienen tantos clientes que vos con el respuesta automática, dale, no hablas nunca con una persona humana. Bueno, a mí me pasó... Si tenés que poner una persona humana, tenés que poner mucha gente Exacto. por turno, claro. A mí me pasó hace poco, tuve que hacer la renovación del registro de conducir y nunca hablé con un ser humano. No, claro. Lo hice a través del bot de la Ciudad de Buenos Aires. El bot te vuelve loco, además porque te responde Que te 3 vuelve preguntas. loco, claro. me costó muchísimo. La cuarta no te la sabe responder. Exactamente, y si contestás mal tenés que volver para atrás y es todo un tema, ¿no? Entonces, bueno, con esta ley estaría resuelto ese tema. Me gustó esta propuesta. Sí. Vamos a la próxima placa que es... Soy escéptico, porque estamos peleando, la verdad, por esto hace mucho tiempo. Sí, pero bueno. ¿Sabés? Bueno, ahora viste que prácticamente es también cuestiones de modernidad. Viste que ya cada vez hay menos bancos, Pero los bancos han logrado algún camino donde me parece que son más cliente friendly. Hay siempre alguien más predispuesto, me parece, para atender a gente con problemas que no está cómodo con la ¿En los máquina. bancos? En los bancos, me parece. Puede me parece ser. que sí. Vas poco a los bancos, Mariano. No, es que estuve recién hace poco un problema con un banco porque nadie me atendía. Claro, no, cuando bueno, vas ahí tenés. personalmente, digo, Cuando vas personalmente, sí, no vayan al mediodía. Claro. Tal vez. Pero digo que se han encargado de poner gente que generalmente está a cargo de la seguridad. En que comparación a medianamente compañías te de atiende. telefonía móvil o de servicios de Claro. internet y demás, eso seguro. Claro. Nada peor que comunicarse con un Sí, servicio de internet. absolutamente. No, sí. Y sí, vamos sí. al segundo punto, que es el segundo punto en común entre los dictámenes, que es que las empresas tienen que avisar con al menos 30 días de anticipación antes de que terminen las promociones. Porque ¿qué suele pasar? Cuando termina una promoción, o no te enterás o te enterás sobre la marcha y después por ahí te viene un aumento que vos no te lo esperabas, ¿no? Te avisan. El tema es que después volvés a tarifas absolutamente desorbitadas. Bueno, para que vos Ellos puedas... te dicen, la promoción termina en 3 meses. Exactamente. Pero después multiplicás por 4 la tarifa. Por a veces, eso, y no te da tiempo a renegociar quizás el contrato. No. Eso es lo que sucede. Entonces, ese es el otro punto. Vamos a ver ahora la última placa. Con la posición de, por un lado, Karina Banfi. Acá fue interesante porque
el proyecto de radicalismo lo encabezó Tetaz. Tetaz no estuvo en la reunión y lo defendió Banfi, pero no llegó a transformarse en un dictamen. Y por otra parte, Silvana Giudici del PRO, que ella sabe del tema porque fue directora del ENACOM. Totalmente. Se opuso a este tema, propuso que vuelva asesores. De hecho, en realidad ya hay un reglamento del ENACOM que data del año 2007, que tiene algunas de estas cuestiones, pero no se termina de implementar y además no tiene fuerza de ley, ¿no? Que acá lo que se busca es que tenga fuerza de ley. Desde La Libertad Avanza habló el diputado José Peluc, que pidió convocar a las empresas involucradas, que además no son muchos, ¿no? Porque esto es un monopolio. Claro. Exactamente. A ver, en Internet tenés tres. Tenés la local, tenés una, y después tenés a Telecom y tenés una mexicana. Si no me equivoco, a lo sumo habrá cuatro. Sí. A lo sumo. Es un mercado muy acotado, muy concentrado, exactamente. Y como decía, solicitaron que los proyectos vuelvan asesores. Pero en definitiva, el tema ya está en condiciones de ser votado en el recinto. Obviamente falta trabajarlo, faltan consensos, pero que haya dos dictámenes que tengan estos dos puntos en común al menos, es una señal, te diría, auspiciosa. Hubo otros puntos donde no hubo acuerdo, Pato. Por ejemplo, el kirchnerismo pedía crear una canasta básica de los costos de los servicios. Ahí Hacemos dijo no es necesario, ya el IPC lo calcula. Pero bueno, en definitiva, estos dos puntos que impactan, te dirían un problema casi cotidiano, en esos dos puntos hay acuerdo. Ahora digo, ¿qué dice el oficialismo y qué haría el oficialismo con esto si esto avanza? Porque para lo que es la filosofía libertaria, te podrían decir, mira, si estás en desacuerdo, más liberal que libertaria, estás en desacuerdo con el servicio que te presta tu compañía, cambiate de compañía. Y no lo veo al gobierno, por ejemplo, avanzando con sanciones económicas, puede ser una multa. Por la filosofía del gobierno, que es como que no lo veo factible. No, porque puede ser que te pase lo que pasó con las prepagas, pero no lo veo a priori como algo que haya alguna sanción del Ejecutivo para con las empresas. No, porque si vas al corazón filosófico, justamente es menos intervención estatal. Acá lo que estás haciendo es regulando, ¿no? El sector privado, y acá este fue el argumento en las comisiones, ¿no? Nos estamos metiendo con algo que no deberíamos, ¿no? Para La Libertad Avanza, menos Estado es más, ¿no? Entonces, no acompañan, en definitiva, esta iniciativa. Pero bueno, La Libertad Avanza está en minoría en el Congreso. Por eso digo, si hay una movida importante de los bloques de la oposición para avanzar, bueno, veremos qué sucede. Digo, por eso cuál sería la política del Ejecutivo. Ahí tenés el problema de la amenaza constante del veto presidencial, ¿no? Recién venimos, el DNU 70-2023 derogaba muchísimas leyes que justamente buscaban regular el mercado. Esta es, por definición, una ley que busca regular el mercado de las telecomunicaciones. Pareciera ser que, y muchísimo más si llega a incorporarse a Sturzenegger al gobierno, una ley por ese estilo tiene todos los boletos para ser derogado en un próximo decreto o incluso vetada por el gobierno nacional. Vuelve a darse esta dinámica de que todas las leyes que saca o impulsa la oposición tienen que tener una mayoría sólida que impida un veto presidencial. Te metiste en un temazo, María, porque digo, la verdad uno lo tenía olvidado al tema del veto que fue rechazado en el Senado y que si se rechazaba acá quedaba sin efecto el DNU, ¿no? Pero digo, me parece que es un tema ya que es parte del pasado. No hay voluntad política en diputados para trabajar y juntar 129 diputados que rechazan el DNU. Quedó en un segundo plano, me parece, ¿no? Los diputados están esperando a que se sancione la ley bases y el paquete fiscal. El peronismo, que es el sector que está trabajando para terminar de rechazar el DNU en diputados, es consciente que necesitan el acompañamiento del radicalismo de Hacemos Coalición Federal y de todas las fuerzas provinciales para poder rechazarlo. Y que saben que esos sectores no lo van a hacer hasta que se sancione efectivamente las dos leyes más importantes del gobierno nacional, porque no quieren rechazarle antes de que el gobierno haya podido tener una victoria. Es probable que esas conversaciones vuelvan a reactivarse una vez que se sancionen las dos leyes en el Senado, vengan a la Cámara de Diputados, termine de sancionar, no sabemos todavía qué versiones de esas dos leyes, y ahí recién comienza el debate por el DNU. Las conversaciones estaban, pero el clima político todavía no existe. Y lo otro, digo, hay que estar muy atentos, porque hoy es la reunión de integrantes de la Comisión de Discapacidad con el secretario general de Discapacidad en el ANDIS. A la que habían anunciado. Exactamente, es una reunión muy importante, porque a mí me llamó la atención, la verdad,
ese proyecto que firmaban varios peronistas junto Sí. con Pichetto, que Sí. no era tan llamativo, pero Pichetto acercó la firma de Ricardo López Murphy, Sí, ¿no? sí. Así que la verdad que hay Sí, que un ver. proyecto para... Yo hablé con algún diputado que estuvo, me dijo, mira, no sabemos qué va a pasar, no sabemos por qué es esto, pero sí sabemos que esto va a perjudicar a mucha gente porque la atención del discapacitado es costosísima si no tenés respaldo. Pero antes de seguir avanzando, queremos ver qué es lo que nos dice el titular de Andis. Tenemos la reunión hoy viernes, creo que era a las 14, pero Sí. es un tema también complejo. Sí, sí, justamente el proyecto que mencionás lo que buscaba es blindar las prestaciones o de alguna manera evitar la desregulación del sector, que es el temor que está circulando, ¿no? De hecho, hubo una movilización, ¿no? Sí. Por Sí, el tema. yo pregunté, porque digo, viste que el gobierno está negociando el tema con las prepagas, lo que nos vamos a tener que pagar de prepagas. Yo pregunté por qué esto, parte del tema discapacidad, parte pone el Estado, parte pone las prepagas y parte las obras sociales. Digo, este es un guiño con las prepagas, es decirle, no me aumentes tanto la cuota que yo trato de sacarte costos con el tema de discapacidad. Bueno, es un tira y afloje. Me dijo, no tenemos prueba, pero puede ser un camino, me Sí, dijo un diputado. porque todo esto surgió a raíz de que se filtraba que iba a salir un nuevo DNU presidencial que iba a habilitar a que las prepagas definieran cómo iban a ser los aportes para los casos de discapacidad, Claro. generando una movilización bastante impresionante. Por ahora son rumores, ese decreto no está y hay que ver cómo avanza frente a un rechazo muy automático que hubo de parte de cierto sector de la sociedad. Con el tema prepagas, el gobierno nacional ya tuvo que echarse Sí, claro. atrás, seguramente va a tener que prestar mucha atención para no volver a caer en la misma situación. Bueno, ellas han esclarecido todo. María Caferata, muchísimas gracias. Carolina Ramos, también Gracias, Pato. muchísimas gracias. Que tengan el mejor fin de semana. Volvemos el lunes nosotros y ahora la continuidad de DTV. Nada más, gracias, buenos días.